Hay algo para lo que no nos preparan cuando empezamos a movernos en el mundo público, y eso es de lo que quiero hablar hoy. Normalmente, cuando un artista, por ejemplo, está respaldado por una gran corporación, tiene prácticamente todas las puertas abiertas en los medios. Y si os fijáis, en las entrevistas veréis que el trato suele ser amable, incluso complaciente. Hay halagos, hay cercanía y en general se genera un ambiente cómodo. La intención está muy clara y es que el artista quede bien. En ese contexto, salvo en casos muy concretos donde interese generar polémica, esa entrevista no es generalmente una entrevista, es publicidad encubierta, marketing, una forma de hacer que conectes con ese artista, que lo aprecies, que te identifiques con él y que acabes consumiendo todo lo que hace una y otra vez. Pero cuando vas por libre, la cosa cambia. Y cambia más todavía si eres alguien que divulga información o que habla de temas que no cuentan con el respaldo oficial. Ahí ya no te encuentras esa amabilidad. Y dentro de estas dinámicas, hay una en concreto en la que me quiero centrar en el programa de hoy, que es el tema de la encerrona. La situación siempre empieza igual. Tú estás haciendo tu labor, tu divulgación o tu contenido, el que sea, que de hecho no tiene por qué hablar de política ni de nada de eso, puede ser cualquier cosa. Y de repente te llaman de un canal reconocido, digamos, quieren invitarte a un programa, a un espacio de debate, etcétera, etcétera. Tú aceptas encantado, lo compartes con la gente que conoces, te preparas, incluso cuidas detalles como la ropa o cómo vas a presentarte. Y si es en directo, avisas a todos para que lo vean. Si es grabado, te desplazas al lugar, te conectas, etc. Al principio todo parece normal, pero dura poco. Empiezas a notar un tono raro, algún comentario con ironía, alguna etiqueta que tú nunca has usado para definirte a ti mismo, un conspiranoico que aparece sin venir a cuento, y ahí ya te quedas frío, porque tú no has ido a eso. Tú has dedicado mucho tiempo, años, en algunos casos, a investigar algo o a hacer tu desempeño. No has ido ahí para pelearte con nadie, no has ido ahí para defenderte de ningún ataque, pero el ambiente no es neutro. El resto de los invitados en el plató parece que están alineados. El tono, las miradas, incluso las risitas, todo empieza a parecer más un patio de colegio que un espacio de debate. Y si no tienes control emocional o no estás muy sólido en lo que estás diciendo, te pueden destrozar en cuestión de minutos. También he visto lo contrario, gente que enseguida se dan cuenta de que les están haciendo una encerrona, que mantienen la calma, que van preparados, que van con datos, estudios, referencias, y en esos casos la situación se da la vuelta, porque no encuentran por dónde entrar. Y ahí, curiosamente, a veces ni siquiera interesa que la entrevista vea la luz, porque el resultado no encaja con lo que se buscaba. Por eso hay que entender algo importante. Que te llamen de televisión a veces no es una buena noticia. No siempre es una buena noticia. A veces te están invitando a participar en tu propio desgaste público, a convertirte en un momento viral, en un clip, y el precio puede ser muy alto. Si decides estar ahí, tienes que ir con un nivel de autocontrol muy alto. Porque de hecho, si eres completamente estable, incluso aburrido en ese sentido, no interesas tanto. Funciona mejor alguien que reaccione, que se altere, que genere ese momento viral que luego se pueda recortar y mover. En mi caso os tengo que decir que casi el 100% de las entrevistas que me han hecho han sido positivas. Hubo 2 situaciones únicamente que se salían completamente de eso. Durante un evento, un entrevistador empezó a hacerme preguntas muy concretas, pero no sobre mi música. Eso son lentillas, ¿verdad?, me decía. Y yo,
Sí, hoy llevo lentillas, sí. Y luego me decía, ¿y eso son extensiones? Ese día llevaba extensiones, así que le dije, sí, son extensiones. Yo le respondía con normalidad, hasta que en un momento me dijo, no, pero hombre, pero no me respondas así, no me digas la verdad. Se supone que te tienes que enfadar, se supone que me tienes que enviar a criar malvas, ¿no? O sea, es que ya no voy a fingir, quiero decir, soy lo que soy, no voy a fingir, entonces no le interesaba. Así que me dijo que no iba a publicar nada y no lo hizo. Eso te da una pista bastante clara de cómo funciona todo esto. Esta supuesta encerrona, digamos, entraba dentro de las dinámicas televisivas, pues para darle al programa un poquito más de jugo, que sea aún más divertido. Y hay otras encerronas que esas sí que son las graves realmente, que si empiezas a tener cierta visibilidad y además hablas de temas incómodos, es muy posible que en algún momento te puedas enfrentar a una situación así. Y si no estás preparado mentalmente, te puede afectar muchísimo. ¿Quién gana en una encerrona? No gana el que tiene más razón, no gana el que tiene más datos, gana el que no pierde el control. Siempre. Porque en el momento en el que levantas la voz, te alteras, entras en ataques individuales o reaccionas desde la emoción, has perdido. Porque eso es lo que van a elegir, ese clip es el que van a elegir. Eso es lo que se va a viralizar y al día siguiente la narrativa ya estará construida. La mayoría de gente no analiza argumentos, percibe sensaciones. ¿Quién está nervioso? ¿Quién duda? ¿Quién parece que se está desbordando? Y con eso es suficiente. Por eso, si ya sabes a lo que vas, tu única opción es mantenerte en tu eje. No entres en provocaciones, no te desvíes ni dejes que te desvíen del tema. No intentes defenderte en bucle. Van a intentar sacarte de ahí, pero tú vuelve. Y si lo repiten, tú lo repites. Sin gestos exagerados, sin perder el tono. Y eso les va a descolocar porque no es lo que están buscando. Aquí hay algo importante, que no se trata de ganar la discusión. Se trata de no entrar en un juego que ya está diseñado para que pierdas. En el fondo, esto no es solo televisión, es un reflejo de algo mucho más amplio, de lo que pasa cuando un grupo presiona para que pienses o actúes de cierta manera, de cómo reaccionas cuando te ponen en una situación hostil, de si te mantienes o te diluyes. Porque hay conversaciones que nunca fueron conversaciones, eran espectáculos desde el principio, y en esos casos no hay nada que aprender ni nada que construir. Solo ruido. Así que si alguna vez te encuentras en una situación así, al menos que no te pilles sin saber dónde estás realmente, porque eso, por sí solo, ya cambia mucho las cosas. ¿Y qué es una encerrona? Es una situación, o una entrevista, o una intervención pública, donde todo está diseñado, el formato está diseñado, explícita o implícitamente, para que el invitado pierda el control emocional o narrativo, y donde el resultado más probable no es el intercambio de las ideas, sino la producción de un momento de tensión, de conflicto o de descrédito. Una encerrona no siempre la reconoces en el momento, a veces la ves después, a veces ni siquiera tú la ves, pero otros sí la ven. Y desde fuera muchas veces se interpreta mal. Se ve a alguien que está alterado, incómodo, fuera de sitio, y se asume que el problema es él. Pero no vemos el contexto, no vemos cómo se ha construido la situación, no se ve que en muchos casos todo estaba orientado para que eso ocurriera. Y por eso, más allá de la televisión, esto es algo que va un poco más lejos, porque en el fondo no habla solamente de entrevistas, habla de lo que pasa cuando entras en un entorno donde tú no controlas las reglas, pero sí las consecuencias. Habla de cómo reaccionas cuando intentan sacarte de tu sitio, de si entras en el juego o decides no jugar. Y eso, aunque aquí lo estemos viendo en un plató, no es algo que pase solo ahí, pasa en muchos otros sitios.
La diferencia es que aquí, además, queda grabado. Aquí viene uno de los errores más comunes: intentar defenderte. Te dicen, por ejemplo: bueno, tú eres de esos conspiranoicos. Y tú entras: no, yo no soy conspiranoico, lo que pasa es que... Ahí ya has entrado dentro. Ya estás intentando justificarte. Ya estás en su marco. Y ese es un bucle del que no se sale. En lugar de eso, vas a hacer otra cosa. Vas a mantenerte en el tema. Según los estudios de tal año publicados por tal institución... Y sigues, como si el comentario no hubiera existido. Te vuelven a atacar. Sí, estudios. Como los que usabas para engañar a tu antigua empresa, ¿no? Y tú otra vez. Como decía, en los estudios de tal... Y si te lo repiten, tú lo repites. Sin enfadarte, sin ironía, sin subir el tono. Eso les va a descolocar muchísimo porque no están acostumbrados a alguien que no entra en el juego. Otro truco que van a usar mucho es sacarte del tema. Empiezan contigo, con tu vida, con cualquier cosa que genere reacción. No es casual, es porque saben que si te sacan de tu eje, ya no importa lo que ibas a decir. Ahí tienes que tener algo muy claro. Tú no estás ahí para defender tu vida, estás ahí para transmitir una idea. Así que vuelves siempre. Hoy estamos aquí para hablar de... Pero la gente debería saber. Si quieres hablamos de eso en otro momento. Ahora estamos con... Sin tensión, pero sin ceder. Y hay otro punto importante que parece pequeño, pero no lo es. El cuerpo. Si sudas, si titubeas, si bajas la mirada constantemente, si te encoges, eso comunica más que todo lo que digas, porque la mayoría de la gente no analiza lo que estás explicando, percibe cómo estás. Y en ese lenguaje más primitivo, más instintivo, el que parece inseguro pierde. Por eso el autocontrol no es opcional, es la base. Y hay algo más, no vas a convencer a todo el mundo, ni siquiera a la mayoría. Así que deja de actuar como si tuvieras que demostrar algo constantemente, porque esa necesidad es justo lo que utilizan para meterte presión. Tú sabes por qué estás aquí, sabes lo que quieres decir, eso es suficiente. Y si la situación es claramente una encerrona, incluso puedes hacer algo todavía más simple: no entrar, responder lo justo, no seguir el juego, no darles el momento que están buscando. Porque al final, esto es lo que hay que entender. Hay conversaciones que no están diseñadas para que hables, están diseñadas para que reacciones. Y si no reaccionas como esperan, el formato se les cae. Las encerronas también pasan en la vida diaria. ¿Nos han metido en alguna encerrona alguna vez? Eso yo creo que todos lo hemos pasado alguna vez. Pasa en la televisión, pero también pasa en la vida. Y cuando te das cuenta de que estás en una encerrona, entiendes muchas cosas. Entiendes que no les interesa lo que les estás diciendo, que no quieren construir nada contigo. Están intentando provocar una escena. Y, en fin, es triste, pero es real. Ahondando más en las señales de la encerrona, una de las primeras es el tono. No lo que te dicen, sino cómo lo dicen. Hay una ligera ironía, una sonrisa que no acompaña a la pregunta. Etiquetas que tú no has usado nunca sobre ti. Otra clara señal es que te das cuenta de que no te están escuchando. Tú respondes y la siguiente pregunta no tiene nada que ver con lo que acabas de decir. También pasa mucho que empiezan, como he dicho, a redefinirte, dejar claro que no eres lo que tú dices que eres, sino que tú eres lo que ellos dicen que eres: conspiranoico, polémico, controvertido. Y a partir de ahí todo se construye sobre esa etiqueta. Otro ejemplo clásico son los cambios de tema. Estás hablando de algo en concreto y de repente... ¿Sabes? Como que ahí te intentan sacar, ¿no? No porque sea relevante, sino porque genera una reacción. Y ya pues no sigues diciendo lo que estabas diciendo que no querían que dijeras. Y luego está el ambiente. Las miradas entre ellos, las pequeñas risitas, esa sensación de que no estás en igualdad de condiciones. Vale, ahora imaginemos que has pasado por una encerrona y estás en la parte posterior. Estás en la post-humillación pública, digamos. ¿Y qué haces después de una encerrona? Esto nadie lo cuenta, porque
El momento en el plató es una parte, pero lo que viene después también importa. Después de una encerrona, es muy normal que quieras salir a explicarlo todo, a justificarte, a responder a cada comentario, porque claro, habrá gente que te habrá visto perdiendo el control y está diciendo, ese tío, no, bla, 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 y claro, tú quieres defenderte y todo el rollo. Pero créeme, eso lo único que va a hacer es desgastarte y te va a meter otra vez en el mismo juego. No puedes controlar cómo lo van a editar, no puedes controlar qué fragmento se va a hacer viral, pero sí que puedes controlar cómo respondes tú después. Si decides cualquier cosa, por favor, que sea desde la calma, explicando el contexto, no reaccionando a los ataques, porque si sales alterado después, vas a reforzar justo esa imagen de ti que ellos han querido construir. Otra cosa importante, no midas todo por la reacción inmediata que tenga la gente, ¿vale? Porque sí, habrá gente que se va a quedar con el clip, con el momento y van a decir, ese tío es un maleducado porque qué vergüenza, no sé cuántos, pero también hay gente que va a poder ir más allá, más de la que parece. Y con el tiempo muchas veces las cosas se recolocan. La gente que se mantiene en su línea, que no entra en el ruido constante, acaba generando otra percepción y mucho más sólida. Y quizás lo más importante, no conviertas esta encerrona y lo que ha ocurrido en algo que te afecte tanto que te frene. Porque si haces algo mínimamente visible, esto te puede pasar. Y si cada vez que te pasa te afecta a ese nivel, te van a sacar del juego sin necesidad de hacer mucho más. Pero bueno, todo esto nos hace aprender a detectar antes las señales, a responder mejor y a no entrar donde antes entrabas. Y llega un momento en que cuando ves venir la situación ya no te pilla. Bien porque sabes defenderte o bien porque directamente no aceptas la entrevista o no aceptas ese espacio porque te hueles que algo huele mal. Y aquí hay que hacer un matiz porque para que una entrevista o una interacción sea realmente genuina, tiene que haber en algún momento fricción real, desacuerdo genuino, contraste de ideas, tensión que nace del contenido. No es mala la fricción real. Lo que es malo es la encerrona, que es otra cosa, que es una tensión inducida por el formato o por la dinámica que se está dando, donde el objetivo no es entender, sino provocar una reacción. Y esa diferencia es clave porque en televisión estas dos cosas pueden parecer iguales desde fuera, pero no lo son. La fricción real es lo que hace interesante una entrevista de verdad. Alguien te cuestiona porque hay un punto ciego o hay un desacuerdo, hay un intercambio, hay una posibilidad de matiz y el espectador aprende algo nuevo de ese choque de ideas. Pero la encerrona, en cambio, no hay esa simetría de intención. No es vamos a entender mejor esto, es más bien como vamos a ver cómo reacciona este individuo bajo presión o en conflicto. Y ahí cambian dos cosas fundamentales porque el foco se desplaza del contenido de la conversación a la reacción del invitado. Y el entrevistado deja de ser interlocutor para convertirse él mismo con sus reacciones en el evento. Una encerrona no depende de que haya desacuerdo, podría haberlo o no. Lo que la define es que es una estructura diseñada para producir un momento, no una comprensión. Y ese momento suele ser tensión emocional, contradicción forzada, una exposición de la vida de uno que no tiene nada que ver con los temas que se están tratando. Por eso hay que entender que la fricción es parte del buen periodismo o del buen debate. Y la encerrona, en cambio, es cuando esa fricción deja de ser instrumental y es el producto final. Si cuando ya la han editado y la ves después, lo importante de esa entrevista sigue siendo lo que se discutió, estamos hablando de fricción. Pero si lo único que se recuerda es una reacción, una cara, un momento de tensión, hubo encerrona. A veces estas cosas son parte del ritmo de algunos programas que buscan dinamismo, que sienten presión por mantener la atención de la audiencia y el resultado puede ser el mismo, desplazar la atención del contenido hacia la reacción.
Y ahí es donde la encerrona deja de ser un accidente puntual o una mala entrevista y pasa a ser una práctica más o menos asumida dentro de ciertos formatos. El resultado es que se acaba premiando la reacción antes que la reflexión. Se premia el momento viral antes que el desarrollo. Y en algunos casos se premia directamente la exposición del invitado como espectáculo. El problema no es solo que esto esté ocurriendo, sino que se ha normalizado. Y cuando se normaliza, deja de verse como una excepción del formato y empieza a formar parte de cómo se entienden muchas entrevistas. Por eso la distinción entre fricción y encerrona es tan importante, porque marca la frontera entre un intercambio que todavía tiene valor informativo o intelectual y otro que está funcionando con una lógica completamente distinta. Y ahí es donde el concepto de la encerrona cobra más fuerza, porque ya no depende solo del ataque, sino del uso sistemático de la tensión como producto final. Y sí, hay figuras televisivas cuya identidad se construye directamente sobre este tipo de fricción, personajes cuyo valor no está en evitar el conflicto, sino en sostenerlo y hacerlo central al formato. Y eso en sí mismo ya marca una diferencia clara con lo que entendemos como una conversación o una entrevista. Sarah Rowe, yo soy Sarah Rowe y ahora estás viendo Hablando con Sarah Rowe. Si la música te habla al corazón, este es tu rincón. Pensar, sentir, sonar sin perdón.